Bueno, buenas noches, gente. Martín Cardoso, profesor de biología, un práctico para la gente de sexto año, ¿verdad? También puede ser para segundo, pero no creo, medio complejo. Vamos a ver. Práctico de respiratorio, ¿sí? Bueno, una clase práctica. Y vamos a ver, arrancamos con una pequeña definición de lo que es el respiratorio, el aparato respiratorio. Es el conjunto de órganos que funcionan intercambiando gases con el ambiente. Sí, una definición muy cortita, como verán. Estos gases a lo que me refiero es el oxígeno por el dióxido de carbono. Y bueno, obtienen el oxígeno del ambiente y el dióxido de carbono sale de nuestra sangre al ambiente. Lo vamos a ver más adelante, por eso no me extendí mucho con la definición. Y vamos con los objetivos. Primero, ¿qué son los objetivos? Es lo que queremos alcanzar con esta clase. ¿Sí? Son dos objetivos. Uno de ellos muy largo y otro, bueno, puede ser que amague un poco. Es cortito, pero es complejito. Es un práctico complejo. Vamos arriba. Primer objetivo. Conocer las mucosas respiratorias. ¿Sí? Recuerden que las mucosas son los tejidos internos, son epitelios, pieles internas, ¿verdad? Principalmente de intercambio, pero también hay de protección. Mucosas respiratorias y relacionarlas con las funciones que cumplen a medida que descendemos por el tubo respiratorio. Largo como esperanza de pobre. Vamos a ver. Conocer las mucosas respiratorias, bien bárbaro. Pero ahora yo les estoy diciendo acá explícitamente que hay muchas mucosas, no solamente la que hemos visto hasta ahora, aquella del epitelio respiratorio que habíamos visto en la clase de piel y mucosas, sino que hay varias. Y además de eso, a diferentes alturas del tracto respiratorio o tubo respiratorio tienen diferentes funciones. ¿Sí? A medida que vamos descendiendo, van cambiando las funciones de las mucosas. Si cambian las funciones de la mucosa, entonces tienen que cambiar las características de las células. Vamos con esto primero entonces, ¿no? Primer objetivo. A ver qué les estoy pidiendo. Les hice un dibujito. eh, bueno, no muy... Ahí, complejidad media, digamos, mucosas respiratorias. En realidad esto es un esquema del aparato respiratorio. Falta gente acá arriba, ¿verdad? Falta las fosas nasales, ¿verdad? Y la laringe o faringe, la faringe. Y aquí tenemos unas estructuras que se conocen como epiglotis, ¿sí? Es la lengüita interna que tenemos que intercambia el pasaje del bolo alimenticio por el esófago, que vendría a estar de aquel lado, por el aire para la tráquea, que es esta. ¿Sí? Es como una lengua, como un tobogán. Baja cuando la comida tiene que pasar el esófago, sube cuando el aire tiene que pasar por la tráquea. Pegado a la epiglotis o epiglotis hay un hueso que se llama hueso hioides, ¿sí? Que tiene forma de herradura y sujeta a las estructuras de la faringe, ¿verdad? Que son las que sostienen a la tiroides. ¿Sí? Acá tenemos un cartílago, recuerden que es un tejido de sostén no tan duro como el hueso, es como el que tenemos en la oreja, pero sostiene, o sea, es un tejido para sostener estructuras. ¿Qué sostiene este cartílago? La tiroides. La tiroides es una glándula muy importante que está en la garganta, ¿sí? La podemos hasta palpar externamente, y está sobre este cartílago de todo este conjunto de órganos. Ahora el aire viene por acá y se mete en este tubo largo que se conoce como tráquea. Y aquí vamos con la primera. Vieron que está recuadrado en amarillo para resaltarlos y en letra roja para que sepan que es a esto a lo que me dirijo. Yo lo que quiero de la tráquea es que ustedes hagan un dibujo esquemático, uno como para biología, como para reconocer las estructuras, y esas estructuras que les pido que reconozcan y que marquen en su dibujo son el epitelio pseudoestratificado ciliado. ¿Sí? Si ustedes le preguntan a Dios Google qué es esto, inmediatamente les va a llevar a un tipo de mucosa, ¿verdad? Respiratoria que tiene cilias y que tiene los núcleos a diferentes alturas. Por eso se dice pseudoestratificado. ¿Sí? Debajo de eso van a ver que tiene folículos linfáticos. También los tienen que encontrar en su esquema o dibujar en su esquema y marcarlos. Y finalmente, debajo de todas estas estructuras, están los cartílagos en forma de C, en forma de letra C, que acá los veo en celeste, ¿verdad? Pero no se confunda, porque estos parece que fueran circulares, en realidad estos cartílagos son en forma de C, de letra C, porque por este lado va a pasar el esófago, ¿sí? Y esta parte es para evitar que se pueda colapsar cuando doblamos el cuello, ¿no? Cuando doblamos el cuello nosotros estamos doblando la tráquea y si la doblamos mucho podría pasar esto. Los cartílagos evitan que haga lo que se conoce como coca, que es ese tipo de ligadura. No dejaría pasar el aire y nos moriríamos. Entonces, bien, no nos distraigamos. Yo lo que les pido entonces es que busquen, ¿sí? El epitelio pseudoestratificado ciliado, le hagan un esquema de estas células, son dos tipos de células, células excretoras y células ciliadas. Debajo van a tener que hacer un esquema de un folículo linfático en el mismo dibujo, ¿no? Porque estamos hablando del mismo tejido. Y debajo va a haber un cartílago en C. ¿Sí? Eh,
Poquito más adelante les hago otro videito cortito con una presentación que les muestra un esquema que contiene estos tres elementos. Continúo por acá por el esquema. Tenemos acá en letra azul, dice pulmón izquierdo. ¿Sí? ¿Cómo sé que es el izquierdo? Porque tiene dos lóbulos. Un lóbulo, ¿sí? Y otro lóbulo por acá. El pulmón derecho tiene tres lóbulos. ¿Por qué el izquierdo tiene dos lóbulos? Porque este espacio que está acá vacío, ¿verdad? Aquí estaría el corazón. Entonces el pulmón izquierdo, como el corazón es más grande del lado izquierdo, el pulmón izquierdo es más chico que el pulmón derecho. No tiene tanto espacio. Muy bien, ese pulmón, como el otro, ¿verdad? Tiene una pleura parietal y una pleura visceral. ¿Sí? La pleura parietal está pintada en azul, todo por acá, y la pleura visceral está pintada en verde, ¿sí? Separando acá los lóbulos, y es interna. ¿Qué son las pleuras? Son membranas. ¿Qué función tienen estas membranas? Mantener este espacio pequeñito que está acá entre medio de los dos pulmones, mantenerlo estanco. Eso quiere decir que no entre ni salga al aire. El lugar que está acá está como al vacío. ¿Sí? Un vacío, no muy fuerte, pero un vacío al fin. De manera que cuando la caja torácica se expande, tira de la pleura parietal succiona el vacío, o sea, la aumenta, quiere decir que la presión negativa se hace más negativa, y chupa o tironea de la pleura visceral, que está acá en verde. Bien, ese movimiento lo que hace es aumentar el volumen del pulmón y ahí es cuando inspiramos succionando aire del exterior. Bien interesante, ¿no? Un poquito más adelante lo vamos a extender más. Se llama mecánica respiratoria. Muy bien, llegamos a otro, nubecita amarilla en rojo. Yo les digo, esta estructura acá, que es parte del árbol respiratorio, esto se conoce como árbol respiratorio, ¿sí? Si yo lo doy vuelta a esto, parece que fuera un árbol, ¿sí? Ramas de un árbol. Volvemos de nuevo, ahí. Y tengo que una de sus ramas, entre comillas, se llama bronquiolos. ¿Sí? Hay bronquiolitos también, que son más pequeñitos, y hay bronquiolitos respiratorio, bronquiolo respiratorio. Pero yo me quedo con este. Vean que tiene acá en azul, ¿sí? Está el cartílago representado, pero ya no tiene forma de anillo o de cartílago en C, como la tráquea, sino que son varillas, o sea, están a lo largo del tubo. Esto es porque ese tubo es el pulmón, que está aquí, ¿verdad? Se expande y se contrae. Y ese tubo tiene que acompañar esa expansión. Para poder acompañarla, tiene que tener los cartílagos en el sentido, ¿sí? En el que va a llevar el aire para poder abrirse y cerrarse sin desgarrar el resto de los tejidos que están alrededor. Si fuera una estructura como un anillo, cuando se amplía el volumen, se desgarra. ¿Sí? Entonces por eso es que tenemos estos cartílagos como con forma de varilla. Entonces yo ahí les voy a pedir que ustedes ubiquen un bronquiolo, ¿sí? Y ahí dibujen en su esquema el epitelio cúbico ciliado, ¿sí? O sea, la piel interna, la mucosa, que es de forma cúbica, eso quiere decir que las células tienen la misma altura que el ancho, y además de eso tienen cilias. Son tubitos, son redonditos, ¿verdad? Esto es como una manguerita, es redondo. Y para adentro están mirando las células cúbicas ciliadas. ¿Bien? Debajo de esas células, o sea, para el lado afuera, tenemos los cartílagos bronquiales, que son estos que les estaba diciendo que tienen forma de varilla. Ese es su esquema. Tienen que tener en ese esquema mínimo estas dos estructuras. El resto ustedes le pueden poner nombre, obviamente, e incluso notas y lo que ustedes consideren pertinente como información. Muy bien, continuamos. Tenemos acá, el aire vendría por acá, ¿verdad? Y si ven acá hay una estructura roja que se conoce como bronquiolo respiratorio. ¿Por qué? Porque aquí, recién aquí, se puede empezar a dar el intercambio entre oxígeno y dióxido de carbono. Toda esta zona de acá no se intercambian gases. Simplemente es un tubo para llevar el aire a los intercambiadores de gases, que son los bronquiolos respiratorios y los alvéolos. Bien, llegamos al final, alvéolos pulmonares. Son estos que están acá. Parecen un racimo, ¿sí? De pelotitas, pero esas pelotitas están vacías, están huecas. Y en cada una de esas pelotitas huecas, ustedes tienen una unidad funcional que se llama alvéolo pulmonar y se dedica casi exclusivamente a intercambiar el oxígeno por el dióxido de carbono. ¿Qué les pido ahí que dibujen ustedes? El epitelio, otra vez, que es la mucosa, ¿verdad? Es un epitelio escamoso simple. Son células muy planas que permiten el intercambio entre el oxígeno y el dióxido de carbono. Y hay dos tipos en el epitelio escamoso de células, que los tengo acá, a lo último. Está un poquito desordenado ahí. El epitelio escamoso entonces tiene dos tipos de células. Neumocito tipo 1 y neumocito tipo 2. El tipo 1 son esas estructuras que les decía planas, células planas que permiten intercambio, y el tipo 2 es otro tipo de neumocito que produce una sustancia que se conoce como lámina surfactante, que es lo otro que ustedes tienen que poner ahí. La lámina surfactante
Es un químico que lo que hace es disminuir la tensión superficial del agua para aumentar el intercambio de oxígeno por dióxido de carbono. Los niños que nacen prematuros, antes de los 6 meses, todavía no tienen bien desarrollados los neumocitos tipo 2, entonces tienen problemas de intercambio de oxígeno, ¿no? Que se asfixian, pobrecitos, porque no tienen lámina de surfactante. Entonces ese es el gran riesgo que tienen los niños prematuros. Muy bien, creo que por ahí. Ahora a continuación yo les voy a poner un videito para que les pueda ayudar con lo que les estoy pidiendo que tienen que buscar y dibujar. Bueno, gente, este es un video como para darles una mano con lo que les estaba pidiendo que dibujaran los diferentes tejidos, ¿verdad? El tejido cilíndrico, el tejido cúbico y el escamoso. Entonces me preparé una presentación cortita, ¿sí? Con los epitelios y cartílagos de sostén. Y acá hay imágenes que fui sacando de internet, ¿verdad? Como las que ustedes van a tener acceso. Así que les muestro unas cuantas y me detengo en lo importante o lo que ustedes deberían esquematizar o dibujar, ¿verdad? Para presentarlo en práctico. Entonces ahí arrancamos con un árbol bronquial, ¿sí? Como el que les mostré en el dibujo. Acá se muestra, bueno, las estructuras de arriba, ¿verdad? La epiglotis, la tráquea, los bronquios, los bronquiolos, bronquiolitos y bronquiolitos respiratorios. Y bueno, parece un árbol, ¿no? Si lo pongo patas arriba, ahí se darán cuenta porque recibe ese nombre. Seguimos, y acá tengo un esquema como el que yo les estoy pidiendo. Este es muy parecido al esquema que utilizamos en la clase de mucosa, cuando vimos piel y mucosa, que vimos la mucosa respiratoria. Y si ustedes se fijan acá arriba, están las células ciliadas. Este es el tejido cilíndrico pseudoestratificado, es uno de los que le estoy pidiendo, es el que está en la tráquea. Esta estructura que se ve aquí en rojo es un folículo linfático. Aquí tienen venas, ¿verdad? Y de otro lado las arterias. En el medio, bueno, hacen esto que se llaman anastomosis, que son los capilares, ¿sí? Para producir intercambios entre el tejido y la sangre, ¿sí? Este podría ser uno de los esquemas, ¿verdad? Acá lo que les falta a ustedes es el cartílago, ¿sí? Porque este epitelio estaría en la tráquea, en la parte inferior, por debajo de las arterias y venas, estaría el cartílago. Vamos a ver otro. Otro esquema, muy parecido al anterior, más simple, pero bueno, lo voy a agrandar acá, no se va a ver del todo, pero lo que quiero mostrarles es esto de acá, ¿sí? Todo esto lo pueden buscar en internet y poniendo las palabras clave como las que yo les di en la lámina que les mostraba, la que yo había dibujado, ven que acá está con todas sus diferentes denominaciones, o sea, qué es cada uno. Es tan importante el dibujo como la puesta a punto, ¿verdad?, de cada uno de los nombres de lo que estamos viendo, ¿sí? Y si ustedes se fijan acá, ahí abajo tenemos finalmente el cartílago de la tráquea. Bien, continuemos. Acá tenemos otra cartílago de la tráquea, ¿sí? Que muestra aquí todo esto que se ve en azul, que va pegando la vuelta, es el cartílago en C. Ahora, este tipo de dibujo no se los estoy pidiendo. Esto es solamente para ver un corte transversal, ¿verdad?, de la tráquea y entender más o menos qué estaría dibujando en el esquema anterior, ¿sí? Continuamos. Aquí tenemos otro corte muy parecido, pero en vivo. Voy a agrandar acá. Vamos a ver. Este está re interesante, por eso lo saqué. Si ustedes se fijan, esta es la tráquea, ¿verdad? Este es el cartílago en forma de C, ¿sí? El epitelio de la mucosa interna de la tráquea es el mismo, epitelio ciliado pseudoestratificado. Y acá esta parte no tiene cartílago, ¿sí? Se le dice membrana fibroelástica. ¿Y por qué no tiene cartílago? Porque pegado a ella está el esófago. Entonces, cuando nosotros tragamos alimento, el bolo alimenticio va por el esófago y hace protusión, eso quiere decir que empuja un poco para dentro de la tráquea y utiliza el mismo espacio para pasar el alimento hacia abajo cuando va por el esófago. Ese es el motivo por el cual no podemos respirar cuando estamos tragando, ¿sí? Y también el motivo por el cual no son anillos completos los que tiene la tráquea, sino que son cartílagos en C, las estructuras de sostén. Pasamos a la siguiente. Y aquí ya nos metemos en otro epitelio. Todas las anteriores eran de epitelio cilíndrico pseudoestratificado. Acá el epitelio es epitelio simple, ¿sí? Cúbico simple. Es como el que encontraríamos en los bronquiolos. De hecho, esta imagen de la derecha, ahí, este y este, son bronquiolos en una fotografía de microscopía óptica, ¿sí? Acá están cada una de las células del epitelio cúbico.
las reconozco porque veo un núcleo, ¿verdad? Y en su superficie, en el lumen o la luz del órgano, veo como unas estructuras ahí filamentosas que apenas si se notan, que son las cilias de estas células, que son mucho más chiquitas que las de las células de la tráquea, ¿no? Acá estamos en los bronquiolos, recuerda, mucho más abajo en el árbol respiratorio. La figura que está acá a la izquierda, a la que vamos ahora, es un esquema de la anterior. Esto es lo que yo les estoy pidiendo, este tipo de figura esquemática, ¿verdad? Acá tenemos las células cúbicas dibujadas, el lumen o la luz del bronquiolo y una señalización, ¿verdad? Epitelio cúbico simple, en donde veo mi tejido objetivo. Yo este dibujo capaz que estaría un poquito simple de más, pero sería correcto, estaría bien. Muy bien, pasamos a la siguiente. Ahí. Uy, ahí está. Vamos de nuevo porque mandé mal la tecla, nos fuimos hasta el final. Muy bien, este ya lo vimos, epitelio cúbico simple. El esquema, como les decía yo, que se los pedía, es el que está aquí a la izquierda. Seguimos y acá tenemos un bronquiolo. Esto para mí es un bronquiolo, dice bronquio, pero para mí es un bronquiolo. Se ve clarito la luz, ¿verdad? Del órgano, acá en blanco. ¿Sí? Por acá pasa el aire. Este es el epitelio cúbico simple, ¿verdad? El que se ve en violeta oscuro. Ven aquí toda la mucosa, la lámina propia, la muscularis, y acá estas formitas semicirculares, ovoides, ¿sí? Estos son los cartílagos que están en esta posición, ¿sí? Están pasando a través. Lo que pasa es que están cortados transversalmente, entonces nosotros lo vemos el perfil de él. Estos cartílagos son como varillas, no son en C ni circulares. Son así con esa forma de varilla para permitir que el bronquiolo acompañe el aumento de volumen y la disminución de volumen de los pulmones cuando expiramos y cuando expiramos. Si fueran cilíndricos en forma de C, desgarrarían el parénquima del pulmón, ¿sí? El tejido pulmonar. Entonces seguimos. Aquí tenemos, esto es una microfotografía de barrido electrónica. La puse acá porque está buena. ¿Sí? Esto es un, bueno, ahí tengo el máximo aumento. Esto es un paneo grande del tejido pulmonar. En realidad es de los huecos que quedan aéreos en el tejido pulmonar. Y como verán ahí hay una cajita cuadradita que la saca a la derecha porque después la aumenta. Y aquí voy en el aumento. Y esto es lo que estamos viendo. Es un bronquiolo respiratorio. ¿Sí? Por acá pasa el aire, ¿verdad? Pero también tiene intercambio gaseoso. Cada uno de estos que veo acá, por arriba, que estoy señalando, acá, acá, todos esos son alvéolos. ¿Sí? Acá lo único que hay son las estructuras de sostén, lo que está ahí representado en esta microfotografía. Le repito, lo puse nomás para que poder reconocer la complejidad de este tejido. Muy bien, ahora nos vamos a algo simple. ¿Sí? Este es el último tejido que les pedía que ustedes tenían que esquematizar, es el epitelio simple plano. ¿Sí? También se le dice escamoso simple. ¿Por qué? Porque las células, ¿por qué es escamoso? Porque las células son amplias, como ven, parecen una escama, pero no se superponen una con la otra en el escamoso simple. Acá las células están pegadas una a la otra, achatadas, como si fueran una tortilla, no lo repitan por ahí, pero bueno, se parece, y hacen membranas muy delgadas. El epitelio simple es utilizado en los alvéolos y en los bronquiolos respiratorios porque al ser tan delgado, ¿sí? Tiene 5 micras de espesor, llega a tener, permite el pasaje del oxígeno, que está en la luz, ¿verdad?, a la sangre y del dióxido de carbono de la sangre a la luz de los pulmones. Ese es el motivo que sea tan simple. Acá tenemos un esquema bastante bueno de un alvéolo. Este esquema es de la Wikipedia, ¿verdad? Lo pueden buscar ahí. Pueden utilizarlo también como fuente para saber que cuando hagan su esquema, ¿verdad?, cómo ponerle los nombres. Pero este está bien lindo. Este es un alvéolo, ¿sí? Uno solo. Se muestran en violeta aquí, aquí, aquí las células del epitelio simple cúbico. Se le dicen neumocitos tipo 1. Y cada tanto están estas células amarillas. Por aquí hay otra, que es la que está señalada, que se llaman neumocitos tipo 2. ¿Sí? Neumocito significa célula neumática, que es la célula respiratoria. Los neumocitos tipo 1 son los que hacen esa membrana muy delgadita, que les decía, de 5 micras, y los neumocitos de tipo 2, ellos están ocupados más que nada de la defensa, de la producción de mucus, de la producción de la lámina de surfactante, que es una sustancia que permite que se distribuya muy bien el líquido dentro del alvéolo, muy bien me refiero a muy parejo, y elimina la tensión superficial. La tensión superficial evita que el oxígeno pase a la sangre y el óxido de carbono a los pulmones. ¿Sí? Aquí si ven está pasando la sangre.
En estos rojos son capilares, capilares sanguíneos. Y después, ¿qué más está mostrado? Aquí, aquí y aquí están mostrados macrófagos respiratorios, ¿sí? Células de defensa, que ya lo hemos hablado en inmunología. Continuamos, y creo que es la final. Sí, es una representación 3D de la forma que tienen los alvéolos, ¿verdad? Acá tenemos, viene un bronquiolo, ¿sí? Acá tenemos un alvéolo en su estructura externa. Acá tenemos otro alvéolo en su estructura externa, pero recubierto por la red de capilares, ¿sí? De venas y de arterias. Y finalmente el tercero acá arriba es un alvéolo cortado mostrando su estructura interna del panal de abejas. ¿Sí? Recuerden que el esquema que vimos anteriormente es de uno solo de estos. Bueno, espero que les haya sido útil. Todas son imágenes sacadas de la red. Y si observaron bien, se darán cuenta que lo que yo pretendo de ustedes es que hagan un esquema, ¿verdad? Y en ese esquema pongan todos los nombres que les pedía yo que buscara. No es necesario ser Picasso. Muy bien, continuamos por acá. Porque al principio dirán, no, vamos con el segundo objetivo. El primero ya está cumplido. ¿Sí? Recuerden, lo que les pido son 3 láminas o esquemas aclarando las estructuras que les mostraba en el dibujo que yo les estaba mostrando anteriormente. Bueno, cualquier cosa me preguntan. Segundo, ¿sí? Comprender el proceso de la mecánica respiratoria, maquetizarlo. Vamos a ver cómo hacemos eso. La mecánica respiratoria es como nosotros introducimos el aire y sacamos el aire. Nuestros pulmones están adaptados para dilatarse y contraerse según el ingreso o salida de aire. ¿Sí? Al ingreso de aire le decimos inspiración y a la salida del aire le decimos expiración. Y dice así, en el proceso participan músculo diafragmático, uno solo, y músculos intercostales, unos cuantos. ¿Qué hacen estos dos juegos de músculos? Aumentan y disminuyen el volumen de la cavidad torácica. Podría ser acá también la... Sí, está bien, la cavidad torácica. Nada, no digo nada. Voy para acá. Pleuras, las que hablábamos ahora hace un ratito. Tenemos una pleura parietal pegada a la parte interna de las costillas y una pleura visceral pegada a los pulmones. Son membranas que facilitan el movimiento de los pulmones. ¿Sí? Ellas lo que hacen es evitar el contacto de los pulmones con la parrilla costal. Entonces no hay rozamiento, no hay riesgo de que se tranquen, no hay riesgo de que se corten. Esa es la idea. Muy bien. Y acá abajo tenemos una explicación de qué se trata la mecánica respiratoria. El diafragma, ¿sí? El músculo diafragmático, y los intercostales se contraen aumentando el volumen de la caja torácica. ¿Sí? Acá tenemos acá abajo una flecha roja que indica el diafragma cuando se contrae. Puede ser un poco confuso, pero el diafragma cuando se contrae va hacia abajo. ¿Sí? Aprieta el estómago, aprieta el hígado. Y los intercostales van hacia afuera, ¿sí? Hacia adelante y hacia los laterales. Los intercostales, esos músculos, lo que hacen es separar las costillas una de la otra. Entonces aumentan el volumen. Me quedo sin batería. A ver. Listo, volvimos a la vida. Volando se fue la batería al estar filmando. Pero bueno, seguimos, ni problema. Como les estaba diciendo acá, los intercostales separan las costillas y el diafragma se contrae y va hacia abajo. Entonces lo que sucede es que la caja torácica aumenta su volumen, ¿sí? Crece. ¿Qué pasa cuando aumenta el volumen de la caja torácica? La pleura parietal, o sea, la que está pegada dentro de las costillas, ¿sí? Dentro de las costillas me refiero en la cavidad torácica, en la parte interna. Se expande, la pleura parietal se expande haciendo un vacío que tira de la pleura visceral. Y esta, a su vez, tira de los pulmones hinchándolos. Siempre tiran. No hay un contacto directo. El contacto que hacen es por presiones. Entonces, ¿qué pasa? Este proceso se llama proceso activo con gasto de energía, porque ambos juegos de músculos utilizaron energía para contraerse. Vamos al siguiente, que es la expiración, ¿no? Cuando sacamos el aire. Para sacar el aire actúan los componentes elásticos, ¿sí? En músculos, ligamentos, cartílagos y huesos. ¿A qué me refiero? Una comita acá, un paréntesis. ¿A qué me refiero con esto? Componentes elásticos. Todas estas estructuras, músculos, ligamentos y cartílagos, tienen cierta elasticidad intrínseca. Eso quiere decir que cuando yo los estiro van a tender a volver a la posición. Entonces, cuando yo acá estiro músculos, ligamentos y cartílagos, normalmente van a tender a su posición en reposo. Entonces, para este proceso, ¿no? El proceso de expiración, no tengo que gastar energía. Esa es la idea. Entonces, cartílagos y huesos recuperando la forma relajada de la caja torácica. Una parte del proceso de la mecánica respiratoria consume energía y otra parte
es pasiva, no consume energía. Bueno, muy bien. Esta es la explicación que les doy yo. A su vez yo les pido que construyan una máquina, que está en el video, ahí, que, bueno, tiene un nombre, se llama máquina de Funke, pero lo que hace es un envase descartable, ¿verdad? Elegí este porque tiene estas costillas así de forma transversal que le dan un poco de más firmeza a la hora de apretarlo, ¿no? Un poco nomás. Yo creo que es de un agua Dasani. Sí, Coca-Cola. Cortamos lo más derecho posible. Muy bien. Nos quedamos con la parte de arriba. Con esta parte. ¿Sí? Acá me quedó un filito, lo voy a sacar porque nosotros aquí tenemos que meter un globo y la idea, bueno, es que no se corte el globo. Hay que evitar que tenga filo. Igual lo noto demasiado blando. Bueno, agarré un pedacito de alambre dulce y estamos dándole, bueno, una forma. ¿Sí? Oh, no es muy dulce que digamos, pero está. La idea es poner este alambre así redondito aquí adentro para que mantenga la forma. Bueno, ahí está. ¿Vieron? Lo puse por adentro. Bueno, me queda una puntita y otra ahí, no muy prolijito, pero va a funcionar muy bien y al final se va a ver bien. Ponemos las partes feas todas para atrás. Y quedó bien firme. Bueno, continuamos. Ahora tenemos que pasar este tubito, ¿sí? Que puede ser fino en los dos segmentos. Lo que pasa es que yo tenía este nomás. Lo tengo que pasar por la tapa. Tiene que ser un sello estanco, ¿no? Que no puede pasar el aire, así que no es muy fácil. Así que yo agarré taladro y lo voy a agujerear. Bueno, muy bien. Le pasé una mecha finita. No da, obviamente. Le pasé la mecha más gruesa que tengo. Tampoco dio. Así que vamos a la herramienta que no puede faltar nunca. El Tramontina. Como verán, ya tiene muchos usos. Así que hay que pasarlo así y lo desgastando. Hasta que me entre este. Vamos a ver cómo hacemos para emparejarlo. Bueno, muy bien. Ahí lo logramos. Entre comillas, ¿no? No quedó muy bien. Pero bueno, pienso que con un poco de epoxilina o 2 kilos de cinta aisladora puede ser que funcione. Vamos a ver. Lo vamos a hacer andar. Ahí está, ¿verdad? Pasando el tubo. Importante que rosque. Bien, bastante bien. Tengo que pegarlo acá. Bueno, no hay epoxilina. No tengo cartucho de silicona caliente. Pero quedó. Cinta aisladora. ¿Verdad? Brillante. Firme. Y lo más importante, estanco. Que no pase el aire. Estanco quiere decir que el aire no salga de la botella por acá. Por esa junta. Muy bien, seguimos. Bueno, aquí seguimos. Esta es la parte a mansalopos. Hay que hacer un montón de pelotitas con un pedacito de Espumaplas. Puede ser algo parecido así a la Espumaplas, que no pierda el volumen y no pese mucho, ¿no? La idea es que estas pelotitas de Espumaplas van a ser de tejido de sostén. Vendría a ser como un conjuntivo, ¿sí? No es una locura, aunque parezca mentira. Todas estas pelotitas, ¿verdad? De espuma, las vamos a meter adentro de un globo. Bueno, estoy usando el tubito que hice anteriormente, ¿verdad? Lo calcé en el globo y lo estoy usando para cargar el globito. Puede ser un embudo también o algo parecido que nos ayude. De vez en cuando se tranca alguno, bueno, lo empujo con un lápiz y ya. La idea es que el globo vaya agarrando cierta firmeza, ¿no? Que no quede algo así como que colgante, sino que tenga cierto cuerpo, como un pulmón. Bueno, por ahí. Esta es la idea, que mantenga forma, ¿no? Que no se colapse sobre sí mismo. Y bueno, pero tengo un problemita. Cuando aprieto acá, bueno, ahora no, pero sale por aquí la espuma y no es la idea. La idea es que mantenga la forma. Para eso está ahí la espuma. Muy bien. Conseguí un pedacito de esta telita que es para agarrar las vendas cuando una persona se lastima. Una mallita elástica. Puede ser una gasa común y corriente o nomás un pedacito de tela vieja. Para ponerlo aquí. La idea es que deje pasar el aire, pero no deje pasar las pelotitas de espuma. Así no hacemos un relajo bárbaro porque van a andar flotando por todos lados. Pongo aquí, pongo el globo. Ya. Todavía no vamos a cerrarlo porque tengo que pasarlo por la botella. Ahora sí, aquí vamos. Pasé el globo por la botella, ¿verdad? Y ahora que lo tengo aquí en el pico, ahora sí lo paso, lo trabo permanentemente junto con la gasa. Bueno, esa es la idea.
¿Sí? Ponerlo acá. Disculpe, capaz que se comió alguna parte porque estaba trabajando por acá, pero la idea era trabajar frente a la cámara. Listo, corte. Yo tengo una ventaja, ¿no? Que mi compañera es enfermera. Entonces tengo todas estas porquerías hermosas, ¿no? Que me sirven, como esta gasa también. Pero bueno, van a poder. Sepan improvisar, ¿no? Esta es la idea. Ahí me quedó el globo trancado con la gasa, el tubo para afuera, estanco, acá, ¿verdad? Así que vamos a ver qué pasa, a ver si funciona. Ahí está. Funciona. Bueno, alguna espumita se me fue, pero no importa. Bueno, muy bien. Creo que esta es la parte más difícil, ya veremos. Porque la idea es tomar otro globo. ¿Sí? Son chicos estos, lo que pude conseguir son chicos, pero bueno, vamos a ver. Cortarlo por acá, así. Sí, por ahí. Y ponerlo en este aro. O sea, tengo que expandir el globo y ¡tuc! Calzarlo ahí. Vamos a ver qué tal nos va. Un poquito de cinta para que no corte el borde acá de la botella. Bueno, la bebecita se despertó de la siesta. Vamos a ver, acá quedó terminado. Lo voy a... Se los muestro rapidito porque a ver cuánto dura. Puse el globo abajo, vieron que apretó un poquito, ¿sí? Le pasé cinta aisladora. Ahora entiendo por qué la cinta es lo que utilizan los astronautas cuando salen al espacio, sirve para todo. Muy bien, lo encinté alrededor para que no se soltara y vean esto. La botella de plástico imita la caja torácica, ¿sí? Estas son las costillas, ¿verdad? Y esta parte de acá abajo, el globo de acá abajo, imita el diafragma. Entonces, ese que está ahí imita un pulmón, ¿sí? Entonces, cuando nuestro diafragma va hacia abajo, el pulmón se hincha, cuando va hacia arriba, se desinfla. Se hincha, se desinfla. Se hincha. Bueno, esa es la idea, podemos hacer respirar una máquina. Esto es un pulmón artificial. Lo interesante de esto es que no hay contacto con el pulmón, ¿sí? La inspiración se produce haciendo una presión negativa en el aire que está ahí adentro. Yo cuando estiro el globo lo que hago es succionar, aumentar el volumen, ¿verdad? Entonces hay una presión negativa. Esa presión negativa tira de mi pulmón artificial, ¿verdad? No hay contacto de pared con pared. Entonces por eso es que tenemos dos pleuras, una pleura visceral, que en este caso sería la goma del globo que está adentro, y una pleura parietal, que la tendríamos al lado de adentro de la botellita de plástico. Esas pleuras tienen que estar completamente cerradas, porque si se pinchan con algo que se conoce como pulmotor, se pincha, entonces el aire entra y los pulmones no se inflan o no inspiran, entonces no entra aire, no entra oxígeno, nos morimos. Bueno, se llama máquina de Funke. Espero que hayan atendido porque les voy a pedir que construyan para que quede claro cuáles son las tareas que tienen que hacer. Acá tenemos este cuadrito de tareas y dice así, 1A. Dibujar esquemas de las mucosas respiratorias en tráquea, bronquiolos y alvéolos. En la tráquea, no olvidarse de poner epitelio cilíndrico, folículos linfáticos y cartílagos en C. En los bronquiolos tienen que estar los epitelios cúbicos, los cartílagos bronquiales y listo. En los alvéolos tienen que estar el epitelio escamoso con neumocitos tipo 1 y tipo 2 y la lámina de surfactante. ¿Sí? Estas son las estructuras más importantes, ¿verdad? Las que permiten cumplir su función a estas mucosas a las diferentes alturas del tubo respiratorio, que coincide con el objetivo de hoy. Y la parte B, finalmente, señalar estas estructuras, ¿no? No olvidarse de señalarlas en sus esquemas. Finalmente, tenemos la tarea 2, que es construir un modelo de mecánica respiratoria, que fue el que les mostré anteriormente. ¿Sí? Bueno, mucha suerte. A las órdenes con ustedes, con las preguntas. Y nada, vamos arriba, sigan bien.